No lo tengo claro, un podcast donde pensar está bien, pero preguntar está mejor. Con Izaskun Barba y Julen Perales. ¿Qué pasa, preguntones? ¿Qué pasa, preguntonas? Ay, hola, Julen. Perdona, que llego tarde, que estaba a tope trabajando. ¿Cómo? ¿De dónde vienes? Ya sabes, el laboratorio de los economistas. ¿Tenéis laboratorio? Sí, ahí investigamos. ¿Pero tenéis bata y todo? Todo. Y microscopios. Microscopios para mirar la microeconomía, ¿no? Entiendo. Efectivamente. ¿Y macroscopios? Para mirar la macroeconomía. Vale, no sabes tú poco, ¿eh? Vale. ¿Cómo se nota que eres científica? ¿No serás tú también? Porque ¿qué es la ciencia? Pues no te voy a contestar esa pregunta. Quiero que la gente que nos está escuchando escuche el episodio entero. Enterito, ¿eh? Que no me entere yo, que no llegáis a la canción del final. Súper interesante. Buah, la que os viene, niño. Súper interesante. La vais a gozar. ¿De qué vamos a hablar hoy, Julen? Hoy vamos a hablar de ciencia. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Sevilla. Joaquín es físico, catedrático de Tecnología Electrónica en la Universidad Pública de Navarra, investigador y uno de los divulgadores científicos más reconocidos de nuestro entorno. Además de su trayectoria académica, dirige la Cátedra de Cultura Científica Laboral Cucha de la UPNA y lleva años acercando la ciencia al público con proyectos como Ciencia en el Bar o Naucas. Joaquín, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que tenemos que empezar primero diciendo que es un episodio que nos hace especial ilusión a los dos, porque Izaskun y yo estamos todo el día debatiendo, todo el día, y hoy lo que traemos básicamente es una ristra de dudas que queremos lanzártelas y saber tu opinión y debatir un poquito. Así como contexto para la gente que nos esté escuchando, muchas veces vamos a tener opiniones más fundadas y menos fundadas, pero siempre van a ser opiniones. Bueno, hemos planteado diferentes bloques, diferentes temas que queremos ir tocando y podemos empezar con el primero igual. Con la pregunta más básica de todas. Aquí vamos a hablar de ciencia. Joaquín, ¿qué es la ciencia? Bueno, una pregunta complicada. Yo, como lo cuento muchas veces, digamos que tengo ya las respuestas preparadas, ¿no? Entonces, lo primero es que es una palabra que utilizamos con diferentes acepciones. Cuando hablamos de la ciencia española, la ciencia europea, hablamos de un sector económico, casi como si fuera un sector económico productivo, también para referirnos al conjunto de gente que trabaja en ese sector. Pero digamos que esas son las acepciones secundarias, ¿no? Las duras, las que nos interesan, son una forma particular de acercarse al conocimiento. Hacer ciencia, pues es esa manera particular de acercarse al conocimiento, y el conjunto de conocimientos generados de esa manera, el corpus, que es lo que llamamos también a veces la ciencia como conocimiento científico acumulado, ¿no? Entonces, aclarado primero que hay diferentes acepciones, cuando normalmente te preguntan qué es la ciencia, la pregunta suele ser ¿qué hace especial esa manera de acercarse al conocimiento diferente de otras maneras de acercarse al conocimiento? El proceso que nos lleva al conocimiento científico sería el conjunto de estrategias intelectualmente honestas que utilizamos para intentar liberarnos al máximo de los sesgos cognitivos. Uh-huh. O sea, a uno le gusta que algo sea de una manera y por más que hagas lo que sea, lo tiendes a ver así. Por eso tu resultado científico lo has de publicar para que otro con otros gustos, ¿no?, con otros sesgos, lo mire y diga, no, te das cuenta, y digamos que de ese consenso o de esa discusión se puede llegar a un consenso, que es el consenso científico, que es el mejor conocimiento disponible en cada momento de la historia sobre un tema particular. Entonces, pues bueno, aunque la pregunta era complicada, yo creo que sí, que he podido... Pues me encanta porque ya con esta primera respuesta dar unas respuestas. Se abren un montón de melones, ¿no? Has hablado de honestidad. Queda claro que lo defines como algo subjetivo, cuando yo creo que la gente en general piensa que es algo completamente objetivo. Se abren un montón de melones que estoy seguro que iremos tocando poco a poco. Has mencionado el método científico. Uh-huh. Tal vez podamos ir ahora por ahí. ¿Se puede explicar brevemente para la gente que nos está escuchando qué es el método científico? No es el método,
¿no?, que lo que solemos pensar, sino un método. Es el método hipotético-deductivo, que es el que nos han contado toda la vida, que es que tú observas un trozo de la naturaleza, un fenómeno, a partir de ahí pues se te ocurre una hipótesis, de esa hipótesis se derivan experimentos, haces los experimentos correspondientes que seguramente no van a corroborarla plenamente, sino que dirán, bueno, pues casi, pero no, porque esto no ha salido, y entonces eso hace que refines la hipótesis, entonces tienes una nueva que generan, y así sucesivamente, pues dándole vueltas a esa cuestión de manera siempre experimental y empírica, pues acabas con una teoría que da buena cuenta de muchos experimentos y que no ha sido falsada todavía, ¿no? Entonces, también una idea clásica del conocimiento científico es aquel que podría demostrarse que es falso. O sea, y mientras no llega a ese momento, pues lo doy por verdadero, ¿no?, si ha dado cuenta de todos los experimentos. Entonces, ese es el método científico que se cuenta en las escuelas, pero que tiende a ser mentira, básicamente. O sea, nadie hace eso. Yo le he preguntado a muchas personas que se dedican a la ciencia de diversas disciplinas y desde luego, o sea, sí, en confianza y en sus laboratorios, y todo el mundo te reconoce que para nada hacen eso. Pues tú tienes un problema y le vas dando vueltas y a ver si... Y ocurre todo mucho más mezclado. Y por otro lado, hay muchas disciplinas que les llamaríamos científicas sin ninguna duda que no pueden hacer eso. O sea, la astronomía no puede hacer ningún experimento, porque no puedes decir, mira, el Sol es... vamos a hacer uno con una masa un poco más grande, a ver si se corrobora la teoría. Pues no. O sea, que algunos otros métodos habrá, que también nos parecen científicos y dan lugar a disciplinas que llamamos ciencias. Y de hecho eso es lo que pasa, ¿no?, que hay muchos métodos y lo que tienen en común es que es pues lo que tienes a mano para intentar tener el mejor conocimiento disponible. El mejor en el sentido de más valioso, de validez más universal, ¿vale? Porque eso luego a veces también discutes con gente y dice, ¿y tú me vas a decir a mí que me quita el dolor de cabeza? Y digo, no, a ti no. O sea, a ti te quitará el dolor de cabeza lo que sea. O sea, ¿no? Pues puedes rezar 3 Ave Marías y te quita el dolor de cabeza, pasar por debajo de la mesa, tomarte una infusión de hierba de no sé qué que hay en tu jardín. O sea, tu cuestión individual es tuya y nadie se puede meter. Pero si queremos saber qué tratamientos financiar con dinero público para grandes poblaciones, queremos saber qué le quita el dolor de cabeza estadísticamente a grandes poblaciones. Y para eso pues tenemos unos métodos, ¿no? El doble ciego, pues cogemos a gente que le duele la cabeza de manera parecida, hacemos 2 grupos, a unos les damos la pastilla con el principio que queremos probar, a otros sin nada, vemos si estadísticamente funciona. Pues bueno, esos métodos nos sirven para saber lo que vale mayoritariamente, pero eso no es el único conocimiento posible, y luego digamos que su individualización en cada caso pues valdrá lo que valga, ¿no? Mientras hablas, se nos van ocurriendo 1000 preguntas que nos gustaría hacer, pero por llevar un poco... Sí, porque además entiendo que son cosas controvertidas, ¿eh? Sí. Y yo lo cuento así como si fuera lo que es, pero no deja de ser... hablabas antes de opiniones, esta es mi visión personal de todas estas cuestiones, ¿eh? Yo voy a abrir el primer melón. Dale. Un tema sobre el que hemos discutido hasta cansarnos ha sido la diferenciación entre ciencias duras y ciencias blandas. Un poco como contexto personal, yo estudié bachiller científico, que ahora entraremos a ver cómo se le puede llamar así, y terminé haciendo economía. Yo tenía primero esa visión de la ciencia dura, la ciencia blanda, y he hecho la transición hasta el otro sitio. Y veo que si aplicamos ese criterio para definir una ciencia como blanda, englobaría a muchas más disciplinas de las que la gente se piensa. Entonces, ¿qué opinas de esta diferenciación? Bueno, pues volviendo a la filosofía de la ciencia y a las acepciones de la palabra, porque muchas veces tengo un amigo que dice que con suficiente tiempo todas las discusiones acaban en nominalismo, ¿no? En lingüística, en cómo defines las palabras, y no deja de tener cierta razón. Yo, en primera aproximación de la palabra ciencia, pues me parece que es cualquier disciplina del conocimiento abordada estructuradamente, ordenada, con honestidad, por personas profesionales, ¿no? O con un cuerpo de personas profesionales. No todos tienen que ser, pero tiene que haber un cuerpo de personas profesionales con unas vías de comunicación también estandarizadas. O sea, que haya, ¿no?, digamos, las publicaciones o los congresos de ese campo, y digamos con una dinámica interna suficiente. Entonces, pues si esa disciplina
le pasan esas cosas, pues yo no tengo ningún problema. O sea, me parece que pues lo que están haciendo es ciencia de eso. Aquí me voy yo, dices de melones, ¿no? Sociológicamente, desde los años 70, ¿no? 1970, hubo una ola de considerar, ¿no? de prestigiar mucho la palabra científico, y además el entorno universitario para todas las disciplinas. Es más o menos en esa época cuando el entorno universitario se come otras formas. Las escuelas de peritos, escuelas de comercio, el magisterio eran escuelas normales, ¿no? que no eran la universidad. Se engloba todo en la universidad y se le pone a todo el paraguas científico. Es cuando pasan la educación física a llamarse ciencias del deporte, el derecho a llamarse ciencias jurídicas, el periodismo ciencias de la información, el magisterio ciencias de la educación. O sea, parece que le ponemos todo a ciencias porque es una época de prestigio social de la palabra enorme, y yo creo que sigue teniendo sentido llamarle ciencias en ese sentido que he dicho, disciplina estructurada, tal cual. Si lo que queremos es buscar otras características, o sea, lo que caracteriza a las ciencias duras, y yo le pongo aquí comillas que no se ven en el audio, ¿no? Comillas con los deditos de ciencias duras, porque no es la mejor palabra, ciencias naturales. Al final, bueno, voy a acabar en la palabra que me interesa, que es predictivas. Lo que hace de la física una ciencia, una disciplina diferencial respecto de otras, es que es capaz de predecir lo que va a pasar y de predecirlo además desde primeros principios, o sea, desde leyes muy básicas, muy abstractas, muy fundamentales. Y sobre ese conocimiento puedo predecir que puedo hacer máquinas que sé lo que van a hacer. Esto parece una tontería, pero la confianza que tenemos en que al mover la llave el coche va a arrancar, no, es que todas las ciencias que hay metidas a ingeniería y diseño en esas máquinas, confiamos en que van a hacer aquello para lo que están diseñadas. Y claro, es un conocimiento espectacular, ese de poder predecir lo que va a pasar en el futuro. Entonces, disciplinas con carácter predictivo, la física, la ingeniería, la química sin duda también, pero ya, aunque sean de la naturaleza, ya la geología te puede predecir el terremoto cuando ya está a punto de ocurrir, ¿no? Bueno, es casi más descriptiva de lo que ha pasado con la tectónica de placas, de cómo va, pero bueno, tiene un carácter también predictivo cada vez más potente, y si nos vamos a el periodismo, ¿no? A las ciencias de la información, las ciencias jurídicas o la filosofía, como decía antes, esas disciplinas no tienen ningún carácter predictivo. Tú no quieres adivinar qué leyes va a haber dentro de 3 años. Lo que quieres es hacer la mejor aplicación de las que hay, la más lógica, explicar y profundizar en el entorno jurídico, no predecir. Entonces, pues quizá no solamente, o sea, lo que diferencia unas ciencias de otras, unas disciplinas de otras, no es tanto que sean naturales o humanas, que también, o sea, son campos diferentes de estudio, como que tengan ese carácter predictivo o solo explicativo, descriptivo. Wow. Por cierto, un pequeño paréntesis, a la economía se le llama la física de las ciencias humanas, porque desde luego su programa interno ha sido intentar copiar esa, ¿no? y hacer muchas teorías y ponerle muchas matemáticas y generar axiomas como el Homo economicus sobre el que poder construir matemáticas y ecuaciones, y muchas veces también se le critica que esos modelos, como van sobre cosas que no son tan predecibles como las naturales, pues acaban forzando, no siendo verdad, y bueno, y ahí eso genera problemas políticos, tendencias. Sí. ¿Por qué ciertos temas tienen más atención que otros? Eso también es sesgo. Totalmente. Esto lo comparábamos también antes con TikTok, ¿no? Porque algunos vídeos de TikTok se hacen virales cuando lo ves y dices, si hay muy poca producción, ¿no? La persona que está hablando realmente no tiene ni labia, pero ha habido algo, ¿no?, que ha hecho que se haga viral. Y... Sí, o utilizan una palabra que justo está en el debate público y se empieza a publicar o a propagar ahí. Sí, sí. Y la verdad es que es muy difícil de saber. Análisis a posteriori podemos hacer un montón, pero a priori es dificilísimo saber, bueno, yo creo que imposible, qué conocimiento o qué pieza, porque en TikTok no será necesariamente conocimiento, puede ser un bailecito, no sé qué, una cancioncita, pues entre 300 que aparentemente son iguales,
y va y una se vuelve inmensamente viral y las otras desaparecen y cualquiera sabe por qué, ¿no? Yo creo que también hay muchas de esas cosas que son por casualidad. En economía se estudia esto, ¿no? Creo que es el premio Nobel del 92. Hay determinadas situaciones en las que en vez de pasar lo que pasa normalmente en economía, que se reparte entre actores, no me sé bien la historia, pasa lo contrario, que es que cuanto más cuota de mercado tienes, más atraes, y es cuando lo que se busca es una estandarización. O sea, si yo aprendo a manejar un teclado, yo lo siguiente que me compre quiero que tenga las teclas en el mismo sitio. Entonces, podrá haber competencia en marcas, pero en la disposición de las teclas no, aunque no sea la buena, porque eso está súper estudiado, que con una disposición de teclas, o sea, la historia de por qué las teclas están así es por la máquina de escribir antigua, para que los martilletes no se chocaran. O sea, es una herencia de una tecnología superada hace más de un siglo, pero mantenemos esa cosa porque ya nos hemos acostumbrado a que están donde están. Y si las pones donde realmente tienes las más usadas en los dedos más ágiles, se podría teclear pues hasta un 40, un 50% más rápido. Eso, se han hecho experimentos, pero no hay quien cambie ya esta cosa. Cuando la interoperabilidad se vuelve clave, uno se lleva todo el mercado. ¿Y cuál? Pues tiene mucho de casualidad. Precisamente creo que con eso podemos hilar otra de las dudas que solemos tener. Muchas veces nos preguntamos si lo que hacemos sirve para algo o no. No, es un temazo, ¿eh? ¿No? Como cuando a finales del 19 empiezan a hacer geometrías que no son la euclídea. Y dices, bueno, pero qué tontería, geometrías esféricas, hiperbólicas. Pero esto a quién le importa. Es un divertimento intelectual que no conduce a nada. Y luego resulta que fueron fundamentales para los desarrollos de la relatividad de Einstein, etcétera, que luego hacen que el GPS funcione. O sea, que esto no es una ida de olla. Ese conocimiento fundamental, yo creo que no hay que buscarle una utilidad más allá del propio conocimiento a corto plazo. O sea, nunca. Pero es que, claro, hoy en día la ciencia en el sentido de entorno industrial, pues tiene toda una parte de ciencia aplicada, de desarrollo, de innovación, y ahí es que casi que se autojustifica precisamente por la utilidad. Entonces, si la utilidad no está clara, pues, clara, o por lo menos no hay una expectativa razonable de utilidad, pues igual sí que tenemos un problema. Claro. Tú lo planteas como dos cosas separadas, pero claro, nuestra experiencia es algo entre medio, ¿no? Porque seguro que hay gamas de grises de todo lo cualquiera que se haya metido en este embrollo de la universidad como nosotros, si no tienes la parte de que te fascina descubrir cosas de cero y te divierte, no lo haces. Estoy completamente de acuerdo con esa parte, pero a la vez me genera contradicciones porque somos parte de una sociedad, directamente alguien nos está pagando. No sé hasta qué punto ese discurso, que igual puede sonar un poquito, no sé, como romántico, del conocer por el conocer, se sustenta por sí solo, ¿no? Porque también has mencionado ejemplos a lo largo de la historia, pero esa gente, repito, alguien les pagaba y tenían su función en la sociedad. Creo que no es tan fácil salirse de la aplicación del conocimiento. No sé qué opinas de eso. Bueno, la verdad es que es muy interesante lo que preguntas y no hay ningún momento histórico igual a otro. Si pensamos, por decirlo así súper rápido, en la historia de la ciencia, desde la Segunda Guerra Mundial hacia atrás, la ciencia era una aventura individual. Ptolomeo o Galileo o Newton, pues todas estas personas, por razones internas, absolutamente endógenas, por sus pedradas, porque les molaba, les gustaba, lo que fuera, tenían una curiosidad intelectual que les llevaba a lo que hacían. Tenían unas vías de financiación diferentes, no vivían de ese interés, o al menos no necesariamente. Galileo un poco más, ¿no? Tenía que dar clase. Bueno, y he cogido unos personajes muy peculiares en este ejemplo, y hay muchos otros que sí que tenían que dar clases o mantener contento a un príncipe patrocinador o algo así para que les mantuviera. Pero bueno, el caso es que era una cuestión mucho más individual, esencialmente desligada del sustento. O sea, no eran ni científicos profesionales ni metidos en un sistema.
sino que la generación de conocimiento era una cuestión que surgía de intereses de personas aisladas que luego se ponían en contacto entre sí y también compartían el conocimiento y había procesos de socialización. O sea que una cosa es la parte de socialización del conocimiento, pero otra que esto fuera estatal, organizado. ¿Vale? Y eso es lo que cambia drásticamente, se suele contar en la historia de la ciencia con el proyecto Manhattan, ¿no? Con lo de la bomba atómica. Pero bueno, como todos los momentos fundacionales, es un poco mentira. Hay otros, etcétera. Pero bueno, la idea es que a partir de ese momento los estados se dan cuenta de que si pones dinero y orientas esa curiosidad en una dirección, pagas a unas personas para que hagan la investigación en un sentido, pues te hacen una bomba, o te resuelven no sé qué, o un tinte nuevo. Entonces, pues el mundo de la ciencia cambia. Se profesionaliza, se estataliza, o sea, porque aunque luego las empresas también tengan sus departamentos de I+D, digamos que la ciencia fundamental y el soporte central es estatal. Y además ese sector, hasta la crisis del 2008, ha ido teniendo más dinero siempre. Entonces, pues bueno, pues desde luego es uno de los grandes temas. La ciencia como su motor interno, su dinámica interna de descubrimiento y el interés de la aplicación del conocimiento, que eso esté bien engranado, en sus proporciones adecuadas, con la financiación justa, los incentivos correctos en todas las cabezas y las satisfacciones suficientes, pues está lejos de estar resuelto, ¿no? Esa armonía. Me suena como un mundo idílico, ¿verdad? Donde, como dices, el dinero no pervierte el mundo de la ciencia, ¿no? No marca qué hay que investigar y qué no, que se reparte a partes iguales entre todas las disciplinas. Has mencionado además algunos genios de la historia. Me pregunto si esta gente que tenía ese interés genuino, que tampoco tenía a cambio incentivos económicos al menos grandes, ¿no? Que sepamos. Hoy en día la ciencia es algo que hacen unos pocos genios, esos que siguen teniendo ese interés genuino, o esta organización ha hecho que seamos muchos mediocres. Sin querer saber cuál es tu opinión, ¿no? En esa pregunta. Joder. Es que cada cosa que sacáis, o sea, es un temón. Antes de contestarte, yo cuento estas historias como muy bonitas, es casi una deformación de físico. Es un modelo, o sea, ese sería el modelo ideal. Y lo que me parece que son los elementos clave que hay en esa realidad que es mucho más sucia y es en la que vivimos. Y dicho esto, luego el problema de la heroicidad. De la misma manera que la historia, no de la ciencia, sino la historia en general, no es una historia de reyes y generales. Pues había campesinos y no sé qué, y inventores que habían inventado el arado de vertedera, no digo ya científicos, sino investigadores de lo cotidiano y evolución tecnológica en los tenedores, en la manera de cocinar. O sea, y sin embargo, tenemos un sesgo por razones, o sea, esto está también estudiado, que nos cuentan la historia con jefaturas y el poderío militar. O sea, la historia, si recordamos la historia, es una historia de reyes, generales, batallas, ¿no? Las fechas que cambian, que marcan, son batallas, revoluciones, no sé qué, y no son descubrimientos. O sea, seguramente podríamos contar una versión de la historia en la que lo que cambia de era, o sea, si nos fijamos, en la prehistoria sí que son cuestiones tecnológicas, la edad del bronce o la edad del hierro, pero luego ya es antes de Napoleón o después de Napoleón cuando cambiamos de era de la historia. Entonces yo creo que ese sesgo en la ciencia lo tenemos igual. O sea, la ciencia de verdad la hizo mucha gente muy variada, pero luego a la hora de contarla se cuenta heroica, ¿no? Basada en muchos héroes. A mí me hace gracia Colón descubrió América porque fue un loco absoluto, hizo mal los cálculos. O sea, como se sabía el radio de la Tierra y era mucho más grande, para llegar a las Indias había que hacer un viaje descomunal, que te ibas a morir en el camino. Entonces, él, bueno, también hay discusiones sobre esto, pero bueno, en una versión de la historia esta, pensaba que el mundo era más pequeño y entonces, pues que sí que podría llegar. Y entonces se lanza a una aventura loca basada en un conocimiento falso y descubre que había una cosa en medio. Y luego pasa la historia como un genio. Y
según como lo cuentes, lo que era es un gilipollas. O sea, ¿no? O sea, vendehumos, además, o sea, que consiguió venderle una idea absurda, ¿no? Que, bueno, también estoy exagerando la versión contraria, ¿no? de la clásica. Cuando pensamos en quién ha hecho la historia y nos vienen grandes personajes, en realidad no es que la hicieran esos personajes, es que la historia que contamos está basada en personajes heroicos. Pero la ciencia, mi convencimiento es que en todos los momentos estuvo hecha por personas, tú has dicho, mediocres, pero es que mediocre tiene un tinte negativo. O sea, yo creo que personas normales. De la misma manera que el fútbol está hecho por futbolistas normales. Y luego el que gana el Balón de Oro, no sé qué, y los nombres que se sabe todo el mundo, aunque no le guste el fútbol, ¿no? Los Messi, Ronaldo, no sé qué, a mí no me gusta y no sé más, pues son los que despuntan y los que quedan en una versión entre lo que cuentan. O sea, sí que es verdad que son un poco mejores, pero luego la propia narración les hace ya ultra heroicos. Pero yo no sé si en España habrá, ¿qué? 200.000 fichas de futbolistas federados. Pues en la ciencia, desde luego, ahora pasa lo mismo. Hay varios cientos de miles de personas dedicadas a la ciencia y luego que puedas decir que pudieran aparecer en las listas de los Nobeles, pues 3 o 4, ¿no? Ya, me ha gustado tu respuesta, mucho más positiva que la pregunta. Es que esto es muy importante y esto se lo estoy intentando contar en un cursito a profes de secundaria, engancharse en esta visión, porque claro, luego resulta que andamos teniendo que promocionar las vocaciones STEM. No sé si os suena esa frasecita, ¿no? Otro temazo. Otro melón. Que yo odio la frase vocación y ni promoción de vocaciones. En fin, me parece que todo mal ahí, pero uno de los males es el propio punto de partida. Si tú cuentas una profesión, una actividad como heroica, ¿no? O sea, los que han hecho esto son grandes héroes y una heroína, y Madame Curie, que claro, encima, para meter mujeres en la historia, pues pones a una que la historia es ¿cómo voy a ser yo así? Sí, se peleó contra, ¿no? Consiguió vencer a un mundo. Entonces, claro, ¿quién va a querer dedicarse a esa cosa? O sea, entonces, claro, la propia narración que hacemos de la historia de la ciencia expulsa a todo el mundo. Y luego pretendemos, después de eso, en los últimos años del bachiller, revertir la situación haciendo no sé qué teatrillos o historietas. Entonces, claro, hay que ir a la raíz, que además es que es verdad, que es quitarle heroísmo a la narración histórica y mucho más el día a día que conocéis y que, como dices tú, es más sucio. O sea, es que cuando hablas de ciencia sin caretas o sin narrativas, la verdad es que es mucho más es un trabajo con un horario puñetero que no sale, que con sus mierdas, pues un trabajo como otro cualquiera. Me encanta que hayas abierto ese melón. Me voy a mojar. Sí, vamos, me gusta. Desde aquí tengo una reivindicación. Y igual es una opinión polémica. Como dices, existe esta tendencia y esta moda de publicitar, intentar que más gente, y en concreto más mujeres, se animen a las carreras STEM. Tengo que decir que es muy importante tener referentes, como estabas diciendo, en todos los ámbitos. Y sin quitarle verdad a lo que acabo de decir, también creo que se publicitan las carreras STEM porque es lo que al mercado más le interesa. Además, estamos viviendo una época en la que la población cada vez está más envejecida, tenemos índices de natalidad muy bajos. ¿Qué va a pasar con los cuidados de esta gente tan mayor, no? ¿Por qué no se anima más a la gente a trabajar, por ejemplo, en estos sectores, ¿no? En salud? ¿Por qué no se anima a más hombres a ser enfermeros, terapeutas, psicólogos? Creo que se habla mucho de mujeres en STEM y se habla poco de hombres en esos sectores. Y eso también relaciona con lo que hemos comentado antes de diferenciación entre ciencia dura y ciencia blanda, que la ciencia dura tiene más prestigio, casualmente está sobre todo compuesta por hombres. No, totalmente. Yo creo que no hay que promocionar nada, sino reducir barreras y eliminar estereotipos. Y es verdad que hay un estereotipo de mujer cuidadora y de hombre inventor. El problema está en los estereotipos, en esos roles de género que tenemos tan atornillados. En la parte del problema que te resulta al mercado o al sistema, me cuesta hablar de estas cosas porque es ponerle persona a una cosa que no es antropomorfizar una cosa colectiva,
pero bueno, nos entendemos. Entonces, solo ponemos esfuerzo en la parte que le interesa al sistema y no tanto en cortar el estereotipo como en generar una narrativa extra que se superponga a eso. Y a mí de esa narrativa, la vocación STEM y el espíritu emprendedor son dos cosas fascinantes, porque buscamos términos religiosos, o sea, estamos buscando, o sea, de alguna manera, lo que intenta ese sistema, ese mercado, ese lo que sea, es poner una narrativa por encima de tus propios intereses equivalente a la religiosa. Entonces yo no sé si por casualidad, porque algún Maquiavelo lo pensó en su momento, pero no deja de ser interesante que las terminologías que se usan para generar narrativas, ¿no?, que intenten vencer la del rol de género y el estereotipo, se basan en esos conceptos religiosos. Como ves, estoy sustancialmente de acuerdo con esto. Sí. Cambiando un poco de tercio, hemos hablado antes de la ciencia como descriptiva, explicativa y predictiva. Claro, yo creo que la percepción que tiene la gente de la ciencia bebe de esa predictividad. Es verdad que es predictivo, pero nosotros como comunicadores no comunicamos la incertidumbre que va asociada a esas predicciones. Yo creo que la gente tiende a entender la ciencia como algo exacto, predecible. En nuestro día a día vemos que la gente tiende a hacer explicaciones con mucha certidumbre y realmente hacen inferencias, o sea, hacen deducciones que no tienen mucho sentido, que lo vemos en el día a día, ¿no? Estás hablando de la causalidad. Sí, estoy hablando de la causalidad. La causalidad simplemente es poder afirmar que un evento es causa de otro, ¿no? Que hay una relación causal, decimos. Y vemos en nuestro entorno mucha gente haciendo afirmaciones ya en el día a día, fuera de la academia, pero también vemos en la academia que se hacen afirmaciones con simples correlaciones. Dos eventos que están relacionados entre ellos, pero sin ser una relación causal, es decir, que se mueven a la vez, pero uno no causa el otro. O no lo sabemos. O no lo sabemos. O sea, muchas veces la correlación entre dos variables obedece a una causa común. O sea, no que una es causa de la otra de la una, sino que hay una cosa que causa las dos, ¿no? Porque la correlación es una cosa observable. O sea, si dos cosas ocurren a la vez, ¿no? Una rata se come una cosa y se muere, pues oye, comer eso y morirse está correlado. ¿Era un veneno o se ha muerto de casualidad? Joder, pues probar eso es muy complicado. O sea, la correlación es muy evidente, la causalidad es muy complicada. Tenemos una lucha con esto porque nos esforzamos mucho en hacer todo lo posible para sugerir que hay una causalidad, siempre con mucho cuidado, y luego vemos que la gente no tiene tanto cuidado fuera, pero incluso dentro de la academia. Totalmente. Y además me parece que es un problema. O sea, por un lado es un problema epistémico, o sea, del conocimiento profundo es uno de los problemas clave, ¿no?, de todo esto. Es súper complicado y es a lo que se dedica mucha filosofía de la ciencia y eso, o sea, en realidad, ¿qué es causa de qué? En fin, o sea, es que vamos, de la ciencia y de todo, o sea, desde Santo Tomás y que Dios es la causa primera, el motor no movido, o sea, ¿qué es causa de qué? Bueno, digamos que por la parte de teoría del conocimiento y tal, difícil, problema y lleno de matices. Pero por la parte del estereotipo es que es muy interesante, porque efectivamente, si la idea que tenemos de la ciencia es que tiene las certidumbres, es la de las ciencias duras, es la que predice, ¿no?, la que diferencia el avión de la alfombra voladora. O sea, yo en el avión llego a Nueva York, la alfombra voladora me da muchos valores así, pero no tal. Luego, cuando vienen ciencias que me dan verdades probabilísticas, pues entonces, vamos a ver, ¿me estás diciendo que hay un cambio climático y no me puedes decir que va a llover mañana? Pues entonces, si no me puedes decir que va a llover mañana, todo lo demás es mentira. Y esto se lo hemos oído a un presidente del gobierno tal cual decir así, de manera de cargarse toda la ciencia del cambio climático. Incluso, joder, ahora me decís los científicos que hay que vacunarse de esto del COVID y a pesar de estar vacunado, mi primo lo cogió y se murió. Pues claro, cuando las ciencias lo que te dan, o sea, tratan sobre entidades complejas,
donde no puedes tener todas las variables controladas, que es lo que pasa con las ciencias de la salud, ciencias humanas, biológicas. Hay muchas ciencias donde tú no puedes tener todos los parámetros controlados. Entonces, controlas suficientes o haces experimentos de manera que estadísticamente sabes que la vacuna va a reducir en un 80% o en un 98% el contagio. Pero eso no quita que haya 2 personas que se van a morir, ¿no? O que van a coger la enfermedad a pesar de estar contagiada, etcétera. Y es que realmente la estadística es una creación intelectual para la que, digamos, nuestro cerebro biológico, histórico, es decir, nuestros sesgos, está muy mal preparada. O sea, seguramente de las cosas en que nuestro sentido común, o sea, nuestra percepción, el feeling, por decirlo de alguna manera, y lo calculado es más diferente. Lo de los cumpleaños, que se lo cuentas a la gente y le explota la cabeza. Eso de que en un grupo a partir de 26 personas hay un 50% de probabilidades de que 2 tengan el cumpleaños el mismo día, eso no puede ser. Y es. Incluso con el tema de la correlación y la causalidad, ahora que mencionas el cerebro y la parte más biológica, es que somos máquinas de inferir causalidad de la correlación. Exacto. Como método de supervivencia. Exacto. ¿No? De todo el rato ver 2 eventos y lo que más me conviene es decir que están relacionados porque así yo puedo reaccionar más. Yo solo cuento en una charla en la que digo que somos los herederos de una larga estirpe de acojonaos que hicieron mal esas inferencias. Porque si tú te paras a pensar, ese ruido que oigo será un tigre, y a entender bien la causalidad, para cuando tengo la causalidad clara, me ha comido el tigre. Ese ruidito que oigo, ese silbido, será una piedra que cae. Pues si te quedas, ¿no?, gastas tiempo en analizarlo, te machacó la piedra. Entonces somos descendientes del que huyó pensando que era un tigre, se escapó pensando que era una piedra, o sea, del que infirió, o por lo menos determinó su comportamiento como si esa correlación fuera generada por causalidad. Claro, es que estamos biológicamente diseñados de alguna manera para generar esas ilusiones de causalidad. Oye, a mí me gustaría que la gente que nos escuche no se quede tampoco con una imagen de la ciencia así muy negativa, ¿no? Entiendo que también a quien se le cayó la manzana... ¿Hemos dicho algo negativo? Joder. A quien se le cayó la manzana en la cabeza y al tiempo dijo que es que había gravedad, bueno, también se le pasarían estas cosas por la cabeza, ¿no? Correlación, causalidad, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante la ciencia? ¿Y qué es lo que sí que nos ha dado la ciencia? O vamos a hablar de algo bueno de la ciencia. ¿Cuál es tu visión en este sentido? Vale. Lo primero, un pequeñito paréntesis, es que para mí la manzana de Newton es un momento también fundacional de esos. Y ¿es mentira? No, seguramente es invento, porque está en una biografía suya, pero de unos años después. Bueno, la historia de si es verdad o no me interesa menos que cuál es la leyenda buena. Y no es que se te cae la manzana y entonces es que hay gravedad. Es que el tipo está recostado en un manzano y ve la manzana colgando y la luna detrás. Y entonces dice, ¿no será que la misma fuerza que mantiene la luna allí es la que estira de la manzana aquí? Y eso requería romper la idea que había hasta entonces de que hay una esfera, la esfera de lo terrestre, que es donde ocurren las cosas mutables, no sé qué y tal, y la esfera de lo celeste, divino. Entonces, el plantearse que podía haber una misma causa dentro y fuera de la esfera, esa era una ruptura de la leche. Y luego el pensar si lo mismo que mantiene en órbitas lo que tira para abajo, tal, y luego digamos que de ese momento eureka, de esa iluminación, se va al despacho a hacer números con las ecuaciones, ¿no?, las leyes de Kepler que ya tenía, y en una semana de estar enloquecido también tal, le sale la ley de la gravedad. Ahora, volviendo, y bueno, mira, pues lo hilo perfectamente. Y ese podría ser el momento fundacional en el que empieza la humanidad a tener una manera de pensar diferente. Si la humanidad antes hacía espadas era porque por prueba y error aprendía a hacerlo, ¿no? Y pasaba la edad del hierro. Hacía botijos, ¿no? La alfarería hacía cosas, pues por prueba y error, evolución cultural, iba generando cosas. Se aprendía la receta de la mermelada, pues como se les estropeaba la fruta cuando había mucha y querían conservarla, pues probaban cosas y alguna receta pues les iba mejor que otras, y por evolución cultural, sin saber por qué funcionan las cosas, pero probando opciones, pues es como se fue desarrollando la civilización
durante decenas de miles de años, ¿no? Pero eso, claro, tiene unos tiempos de generaciones para ir funcionando. Entonces, en el momento que empezamos a incorporar la causalidad, no, es que esto, o sea, ya no sé por qué la mermelada funciona para conservar el alimento. Yo sé que lo hace, porque lo he probado muchas veces y si lo hago bien, con la receta adecuada, que además, como no sé por qué, puede incorporar rezos, cosas que no son parte de la bioquímica. Yo sé que esto funciona. ¿Por qué? Pues no lo sé. Tienes todo un arsenal de recetas que te permiten hacer carros, puentes, no sé qué. O sea, ¿no? Ya una cultura sofisticada, pero limitada, porque digamos que no saber el por qué. Entonces, la aparición de la causalidad, ¿no? Ligando con lo de antes, los porqués de las cosas, pues genera un grado de potencia espectacular. Pues ahora sé tallar cristal, pues entonces hago unas lentes, pues con eso hago un microscopio, con el microscopio descubro cosas pequeñas, al descubrir cosas pequeñas y entonces empieza un círculo virtuoso de conocimiento, que abre conocimiento, ¿no? Que genera tecnología, que permite conocer detalles mayores y se entra en un proceso exponencial que nos trae a las últimas 4 generaciones en las que le hemos dado la vuelta al mundo como un calcetín. Hemos pasado de tener una población mundial pequeña, ¿no? Yendo a la demografía que citabas antes, al borde de la subsistencia, y con una media de hijos por mujer de 7,4, que me lo he mirado hace poco, que es la media histórica, desde los romanos y los egipcios hasta casi principios del siglo XX, la media mundial era de más de 7 hijos por mujer. Media, ¿eh? Que claro, había mujeres con 16, 19 hijos. Pero se morían la mitad, se morían antes del primer año de vida, que también déjalo ir. Pues a un mundo donde no se mueren los niños, entonces aumenta la población y somos capaces de darle de comer y somos capaces de meterla en casas y flipamos con la pobreza que hay. Pero es que no tiene, o sea, la pobreza de los más pobres de ahora no tiene nada que ver con la pobreza de la inmensa mayoría de la población en la era preindustrial, ¿no? En la era precientífica. Porque decimos industrial, ¿no? Parece que la revolución industrial, la revolución importante es científica. O sea, lo que pasa en la revolución industrial es que una manera de pensar diferente se pone al servicio de la producción, de la actividad. No, es que es la energía, es el carbón y el petróleo. El carbón y el petróleo los romanos también lo tenían ahí. De hecho, petróleo, la palabra piedra de aceite, o aceite de piedra, no sé cuál de los dos, pero puesto en latín, o sea, y carbón evidentemente también estaba por ahí y hacían hogueras y chuletas. Lo de meterlo en una máquina y generar con eso energía y con eso hacer todo esto es por el conocimiento acumulado y por todo esto. Entonces, ¿algo bueno de la ciencia? El dentista, yo qué sé, todo. O sea, el estar aquí sentados en un sitio con calefacción, que te saquen una muela sin que te duela. O sea, yo los días que pienso que menos mal que he vivido en una época de la ciencia es cuando tengo que ir al dentista. Porque ¿quién ¿Quién querría ir antes de todos los avances? ¿No? O sea, si aún así lo paso fatal, pues no quiero ni pensar cómo mi bisabuela tenía la boca que tenía, la que fuera que tuviese. Y claro, a cambio de eso, pues hemos esquilmado el planeta, lo hemos llenado de CO2 que nos está calentando. Entonces, digamos que esa revolución, ¿no? Que normalmente se le llama industrial, pero que en realidad está lo que, en mi opinión, la cambia completamente, es ese pensamiento científico que explota y se generaliza. ¿Qué trae de bueno la ciencia? Todo. Todo lo que se te ocurra, todo es hijo de la ciencia. Y lo malo que tenemos hoy, también. O sea, lo que nos ha hecho la ciencia es cambiarnos el mundo. Porque a uno del siglo XVII, salvo que fuera súper rico, pues también vivía, ¿no? Cagaba en el campo, en una letrina, o sea, comía con las manos. O sea, la vida era sustancialmente igual hasta que la ciencia nos ha traído a este sitio. Ahora no sé a ti, Julen, a mí me pide el cuerpo una pregunta. A ver. ¿Y a partir de ahora qué? Ah, amiga. Pues va a ser la primera vez que tenga que decir que no lo sé en absoluto. No voy a decir que no lo haya pensado, pero no tengo una respuesta. Espero un momento fundacional equivalente al manzanazo de Newton, equivalente de una nueva manera de organizarnos, que me parece que necesariamente tiene que ser más feminista, más ecologista, por poner dos palabras que suenan a flower power, a rojo peligroso, pero que en realidad quiere decir
que este nuevo mundo tiene que incorporar a las mujeres absolutamente, cosa que no ha ocurrido, y la consideración del entorno físico, cosa que tampoco ha ocurrido. O sea, o nos concienciamos de que es tan interno como nosotros y lo internalizamos de todas las maneras posibles, desde la conciencia hasta cualquier proceso, o lo tenemos mal. Es que decir las obviedades, las verdades del barquero, se ha convertido en ser un rojo peligrosísimo revolucionario, porque desde luego, lejos de ir en esa dirección, lo que ha pasado en los últimos 2-4 años es que las líneas ideológicas dominantes en el mundo se han colocado 180 grados de ese camino, porque yo creo que nunca ha habido una sociedad muy feminista, pero por lo menos había que callárselo. Pero ahora un orgullo de ser malvado, o sea, el orgullo de ser mala persona, de ser antiminorías y tal, eso es muy reciente, ¿no? O sea, el llevarlo, o sea, no ya no esconderlo, no solo decirlo, sino llevarlo con orgullo y restregártelo por la cara. Eso, que para mí se parece mucho al fascismo, y no es exactamente eso, que vengan especialistas a decírnoslo, desde luego eso, que desde luego es plantear una dirección absolutamente contraria a la que me parece inevitable que hay que tomar si la civilización tiene que tener un futuro, pues es lo que se ha puesto de moda. O sea, que es altamente preocupante. O sea, ya era preocupante sin ese movimiento, porque como comemos calentito y eso, o sea, sopesar lo negativo en el mismo plano que lo positivo ya era difícil. Pero si es que encima una ola de pensamiento nos cuenta que no, que es que ni siquiera hay que intentarlo, que es que los que te intentan vender eso es que están absolutamente equivocados, pues mal vamos, ¿no? Pero bueno, o sea, respecto de la ciencia, si ves, tenía un mensaje muy positivo. Respecto de la política, por decir así, porque yo creo que es claramente eso, no tanto. Sí, y por la parte que nos toca también, como ese orgullo de la ignorancia, ¿no? Que también empezamos a ver. Efectivamente. Sí. Y además, ¿qué puñetas es esto de saber tanto? Con 4 cosas, mi abuelo ya tal, y efectivamente, el orgullo de la ignorancia. Yo no tengo ni idea de este tema, me escudo en eso. Pero mi opinión es tan valiosa como la de Eso cualquiera. Eso. Y además no la voy a cambiar. Para mí el terraplanismo es la prueba máxima de eso. Yo me declaro terraplanista no porque sepa cómo es la Tierra, que ni lo sé ni me importa. Es solamente para impugnar cualquier conocimiento experto. Yo salgo y veo el horizonte alrededor de mi casa plano, pues esa opinión vale tanto como la de cualquier conjunto de expertos, evidencias y tal que se quieran poner juntas. Precisamente en esa idea de reivindicar que está bien querer saber más y está bien hacerse preguntas y que está bien tener un pensamiento crítico de todo lo que nos dicen, nos gusta hacer preguntas tontas. Joaquín. Mucho hype, ¿eh? Eres sí, un hombre que desde luego tiene muchísimo conocimiento, pero estamos seguros de que en algún momento también habrás hecho alguna pregunta tonta. Joder. Lo que pasa es que yo me he hecho tantas que ahora me cuesta encontrar alguna. Pero por contar quizá no eso, sino algo que me haya sorprendido a lo largo de la vida y que me siga sorprendiendo. Y seguramente tiene que ver con mi respeto por el conocimiento y por la sabiduría. Y es que cuando he llegado a cualquier sitio siempre me ha parecido que las personas que había allí, yo las hacía mucho más sabias de lo que eran. Sabia en el sentido académico de la palabra. Y nunca es. Los CEOs de las empresas, pues a veces no saben por qué hacen lo que hacen, o sea, de determinadas empresas, startups, que les va muy bien, tienes ocasión de hablar con ellos, y dices, ¿pero este pirao le va bien de casualidad? Porque en realidad no es capaz de argumentarte cómo. Pues nada, lo dejamos aquí. Sí, lo dejamos aquí. Joaquín, ha sido un placer. De verdad que sí. Lo Muchas mismo digo, me lo he gracias. pasado muy bien. Y por eso, si me invitáis otra vez, estaré encantado. Genial, Qué nos guay. la apuntamos. Julen, se te está quedando cara de bata. Cara de bata. Y a ti de vaca. Esto te gusta más, ¿eh? Cara de bata. Cara de bata. Ah, no, que eres economista. Recordad seguirnos en redes sociales en @nolotengoclaro _podcast, en Instagram, YouTube, Spotify e iVoox. Y agradecer a la Universidad Pública de Navarra por su colaboración en este proyecto. Y como siempre, si esta conversación os ha generado alguna pregunta, Ya ha cumplido su función. ¡hasta luego! Hasta el próximo episodio. Las hormonas son mensajeras. Dicen, créele a la bata y la bata ni sabe dónde dejó el café.
El método científico, cuento de hadas. Principio azul del Excel siempre se retrasa. Todo es exacto, horas de nada. Midiendo 3 veces la misma cucaracha. Ciencia es error, tachón y borrador. 3000 ensayos, 0 explicación. Cuando al fin cuadra, ya cambió el guión. Y el papel caduca como yogur al sol. Preguntones, preguntonas. Manos arriba, neurona que se asoma. Si te lo cuentan, tú igual cuestionas. Duda que duda, que duda y se entona. Preguntones, preguntonas. Risa en la cara de tanta persona que vende certeza por cada corona. Preguntar es oro, su chapa es broma. Correlación no es causalidad, pero el terraplanista se siente en libertad. Yo vi un video y hace autoridad. Google en la mano, cero humildad. Cara de vaca, cara de vaca. Fin de podcast, lengua que se traba. Entre tantas cifras, tanto diagrama. Prefiero un no sé que una verdad en pijama. Ciencia detecta, cambio climático. Grita, se calienta, suena problemático. Pero si mañana llueve o hace bochorno, ahí ya fallamos, linchan el entorno. Preguntones, preguntonas. Manos arriba, neurona que se asoma. Si te lo cuentan, tú igual cuestionas. Duda que duda, que duda y se entona. Preguntones, preguntonas. Risa en la cara de tanta persona que vende certezas por cada corona. Preguntar es oro, su chapa es broma. La revolución fue la científica, no la del gurú con frase magnética. Gente que duda hasta de su sombra. Tiro del hilo, cambió la historia. Wow. Y aquí cerramos, cara de bata, cara de vaca, risa que desarma. Preguntar es mejor que cualquier chapa. Si todo está claro, algo te falta. Preguntones, preguntonas. Manos arriba, neurona que se asoma. Si te lo cuentan, tú igual cuestionas.